A los órganos genitales femeninos los podemos dividir, al igual que habíamos visto con aparato urinario y genital masculino, en una parte glandular, en este caso representada por el ovario, también una glándula par, mixta, y una parte tubular, donde encontramos las trompas uterinas, el útero, la vagina y el vestíbulo, que son el órgano copulador de la hembra, y genitales externos, la vulva y el clítoris. En este aparato, este conjunto de órganos genitales femeninos, encontramos eh, diferentes adaptaciones, no solo para la producción de óvulos, sino también para la fecundación de este, la formación de un embrión, el desarrollo de la gestación y el parto. Dentro de la porción glandular, los ovarios son órganos relativamente pequeños en relación al tamaño del animal. Si comparamos con la glándula masculina, los ovarios en general dentro de la misma especie son de menor tamaño que los testículos de esa especie, al igual que a los testículos les vamos a reconocer una cara lateral, una cara medial, dos bordes, un borde mesovárico y un borde libre. Este borde libre, en el caso de la yegua, va a tener esta estructura que se denomina fosa del ovario. Y dos extremidades, una extremidad tubárica, una extremidad en relación a la trompa uterina, que habitualmente se encuentra en posición, posición cráneo-dorsal, y una extremidad uterina que se encuentra en general caudoventral. El ovario tiene un meso, es decir, de ahí el nombre de su orden, mesovárico, tiene un meso peritoneo, pero ese peritoneo no lo cubre completamente al ovario, sino que llega hasta cierto punto más cerca de el propio borde, en el caso de las carnívoras, un poco más alejado de ese borde en el caso de la yegua, y en una posición intermedia en las rumiantes, en la cerda, se marca más o menos notable una línea que se denomina línea o borde limitante del peritoneo, donde termina el peritoneo. El resto del ovario está cubierto por un epitelio simple, propio, debajo del cual podemos encontrar una serie de fibras de colágeno que se denominaba, ya no, pero se denominaba, y los libros pueden encontrarlo como albuginia del ovario. En realidad es una capa subepitelial con algunas fibras colágenas, pero no tienen ni las características ni el aspecto de la albuginia del testículo. Dentro de su estructura, al ovario le vamos a reconocer una parte rica en vasos sanguíneos, denominadas zona vasculosa o médula, y una parte o una zona parenquimatosa, es decir, donde vamos a encontrar los diferentes estadios de los folículos, tanto en crecimiento, después de la ovulación, como cuerpo lúteo, cuerpo blanquecino, etc. Esta disposición generalmente corresponde a los nombres de médula, es decir, la zona vasculosa se ubica en una posición central, mientras que la zona parenquimatosa en una posición periférica o externa, de tal manera que se la denomina corteza. En el caso de la yegua, en el ovario de la yegua, esta zona vasculosa hace un crecimiento después del nacimiento, envolviendo, más o menos como si fuese una campana, a la zona parenquimatosa, es decir, nos quedaría una corteza interna y una médula externa. Los nombres por ahí no se corresponden con esa posición. Esta corteza del ovario deja libre una parte que es
la fosa del ovario, el lugar donde se va a producir la ovulación. Esta característica le da a la yegua un ovario de forma arriñonada, que es diferente al de las demás especies, que en general es un ovario más bien ovoide, en el cual se van a ver en la superficie como elevaciones estos folículos que van a ir madurando. Los folículos van madurando de acuerdo al ciclo o al momento del ciclo en que se encuentre el animal, y van a ir madurando pocos o de manera individual, digamos, o de manera grupal, dependiendo si es una especie monotoca, es decir, tiene una cría por vez, o politoca, donde tiene de a varias crías a la vez. Esa maduración va a dar diferentes aspectos, ¿no? Externamente, este es el ovario de una vaca, podemos ver un folículo en proceso de maduración. En el caso de la cerda, que va a tener varias crías, quizá en el mismo momento, vamos a encontrar un ovario de estas características, una especie de ovario en forma de racimo, caracterizado por la gran cantidad de folículos en su corteza en proceso de maduración. Va a pasar lo mismo en diferentes estadios de la misma especie. Por ejemplo, este es el ovario de una perra en un anestro, es decir, cuando no hay un proceso de maduración o un proceso de formación o maduración de folículos, y esta en un proceso cercano al estro, es decir, cercano al momento del celo. Estos folículos, una vez que maduran, crecen, liberan al óvulo y las propias células del folículo, que hasta ese momento venían produciendo estrógeno, es decir, hormonas para producir el celo, empiezan a regresar, a cambiar algunas características y comienzan a producir progesterona, es decir, la hormona que va a sostener la gestación, al menos en los primeros estadios. Los ovarios, al igual que los testículos, se forman en la cavidad abdominal y después sufren una migración en el sentido caudo-ventral, lo que sin embargo nunca los va a sacar de la cavidad abdominal, sino que terminan en diferentes lugares, cercanos al riñón, con muy poca migración en el caso de las carnívoras, algo hacia caudal, y en relación a las últimas vértebras lumbares, en el caso de la yegua, y ya cercanos a la entrada de la pelvis, un poquito más dorsal, más cercano al tercio ventral del ilio, en el caso de la vaca. Entonces, como topografía más o menos general, podemos decir que los ovarios de las carnívoras se encuentran unos centímetros a caudal del polo caudal del riñón, justamente, a nivel de la tercera, segunda vértebra lumbar. En el caso de la yegua, han migrado algo hacia ventral y se encuentra a la altura de la cuarta, quinta vértebra lumbar, mientras que en la cerda están a media altura de la entrada de la pelvis y algo más hacia ventral en el caso de la rumiante. Esa migración, ese movimiento de los ovarios en sentido caudoventral genera que los cuernos del útero adopten también una forma particular, rectilíneos si se quiere en el caso de las carnívoras, algo pendulantes o con una curvatura ventral en el caso de la yegua, y como asas yeyunales en la cerda y en forma de cuernos de carnero en el caso de la rumia. Cercano al ovario, a la extremidad tubárica del ovario, se encuentra
la trompa uterina. La trompa uterina es un tubo que comunica la cavidad abdominal a nivel de la extremidad tubárica del ovario con el útero. Es de luz estrecha, por lo tanto tiene dos agujeros, uno que es el agujero abdominal, ubicado aquí cerquita del ovario, y el otro que es el agujero uterino, en relación a la primera porción o a la porción más craneal del útero. A nivel del agujero abdominal, la trompa uterina se abre en forma de embudo, formando lo que se denomina infundíbulo. Ese infundíbulo es el que se ubica en relación al ovario. La mucosa de este infundíbulo se pliega y algunos de esos pliegues de la mucosa se extienden más allá del borde del infundíbulo y algunas se unen a la superficie del ovario. Esas digitaciones de la mucosa, esas prolongaciones de la mucosa se denominan fimbrias y son más o menos el camino que va a seguir el óvulo para introducirse ya en el agujero abdominal y en la luz de la trompa uterina. Apenas comienza la trompa uterina, tiene una dilatación que se denomina ampolla, más o menos notable dependiendo de la especie. Esa ampolla es el lugar donde se produce la fecundación y posterior a eso, o hacia el agujero uterino, la trompa se estrecha formando el istmo, estrechamiento de su luz y de su diámetro, y va a terminar desembocando en el cuerno uterino. De esta manera abrupta en la hembra, en la yegua, en la equina, en la perra, y de manera más paulatina y sin demasiada notoriedad entre el paso de trompa a cuerno uterino en las rumiantes y en la cerda. A nivel de la desembocadura, en el caso de la perra y de la yegua, hay una papila que se encuentra en la luz del cuerno del útero. El útero de las especies que estudiamos es un útero que presenta estas características, es decir, donde se ha producido una fusión de los tubos embrionarios hasta cierto punto, dejando un útero que tiene un cuello, un cuerpo y dos cuernos, a diferencia de lo que pasa en las primates, donde la fusión es prácticamente total, de lo que pasa por ejemplo, en la coneja, donde aparecen dos úteros, y de lo que pasa en los marsupiales, donde hay dos úteros y dos vaginas, es decir, es muy poca la fusión de estos tubos. Por lo tanto, vamos a tener en las especies que estudiamos úteros de tipo bicornes, de dos cuernos, con un cuerpo y un cuello. Estructuralmente, el útero es un órgano recubierto de peritoneo. Ese peritoneo a nivel del útero recibe el nombre de perimetrio, que sería la túnica externa del útero. La túnica media es una túnica muscular y se denomina miometrio, mientras que la mucosa recibe el nombre de endometrio. En esta mucosa nosotros vamos a encontrar presencia de glándulas y en el caso de las rumiantes, unas elevaciones que se disponen más o menos en filas, elevaciones en forma de domo o de cúpula, que se denominan carúnculas y que son la parte materna de la placenta, es decir, van a formar el placentoma. Suele haber 4 filas a nivel del cuerpo y de los cuernos. Esas carúnculas
por lo general son menos numerosas y más grandes hacia el caudal, hacia el cuello, digamos, o hacia el cuerpo, y más numerosas y más pequeñas a nivel de los extremos de los cuernos. Es decir, en cuanto a los cuernos, le podemos reconocer dos bordes, un borde mesometrial, es decir, un borde sostenido por el meso, y un borde libre, y a su vez un ligamento, un pliegue de este recubrimiento que une la parte de la base de los dos cuernos, que se denomina ligamento intercornual. Este ligamento intercornual se prolonga más o menos dependiendo de la especie. En el caso de la vaca, este ligamento intercornual es doble, tiene un pliegue dorsal y un pliegue ventral, y deja un espacio para poder utilizar para traccionar en el caso de los exámenes por palpación rectal. El cuerpo del útero está o presenta dos caras, una cara dorsal en relación al recto, en relación a la excavación rectogenital, y una cara ventral en relación a la vejiga. Este cuerpo del útero es de mayor tamaño en la yegua, mucho más reducido en las demás especies. En la yegua, a esta porción, la porción craneal del cuerpo del útero, se le denomina fondo uterino, mientras que en las demás especies internamente nosotros podemos encontrar una pared divisoria, que es la fusión, digamos, o la falta de fusión de los dos cuernos uterinos. Esa división interna del cuerpo uterino se denomina velo uterino y está presente en todas las demás especies excepto en la yegua. El cuello uterino es la porción del útero que tiene las paredes más gruesas, es decir, mientras que los cuernos del cuerpo son los responsables de mantener la gestación, de formar la placenta, el cuello uterino es responsable de cerrar la cavidad del útero, es decir, de mantener cerrado este espacio, tanto en la gestación como cuando no hay gestación. Este cuello uterino se va a abrir en dos oportunidades o en dos momentos. Durante el celo, para que ingresen espermatozoides, y durante el parto, para que salga el concepto. Por lo tanto, ese cuello uterino necesita de paredes gruesas que le permitan cerrarse o cerrar este canal, esta abertura, y también le permitan abrirse del diámetro suficiente para que salga, no sé, un ternero en este caso. Ese cuello uterino entonces va a tener dos orificios. Uno que comunica con la cavidad del útero, que se llama orificio uterino interno, y el otro que comunica ya con la siguiente porción, que es la vagina, que se llama orificio uterino externo. Entre los dos orificios se forma un canal que se llama canal cervical. Este canal cervical tiene glándulas que producen moco y que colaboran a formar el cierre, un tapón de moco, el cierre de la cavidad del útero, y además tiene unos pliegues longitudinales, unos pliegues en este sentido, que le van a permitir dilatarse y poder y volver a cerrarse sin que se lesione la mucosa. En el caso de las rumiantes, además de esos pliegues longitudinales, encontramos una serie de pliegues transversales que suelen denominarse anillos y que son de importancia en el momento de la inseminación porque nos dan idea del punto donde está entrando la pajuela. En el caso de el cuello uterino de la cerda, ese cuello uterino que es bastante largo,
lo comparamos con el resto de las especies, tiene una serie de estructuras en forma de elevaciones que van engranando unas con otras, haciendo que la luz o el canal cervical no sea recto, no, sino que tenga cierta sinuosidad, lo que colabora con el cierre y que le da una forma de encastre a la punta del pene del cerdo, que es con un giro hacia la izquierda. Estas estructuras del canal cervical de la cerda se denominan almohadillas cervicales. Una parte del cuello uterino se ubica dentro de la vagina, es decir, hay una porción vaginal del cuello. Ese ingreso de esta porción, que corresponde al orificio uterino externo del cuello del útero dentro de la vagina, forma alrededor de él o por ventral de él, dependiendo la especie, un fondo de saco, ¿sí?, que visto desde lateral sería algo así. Un fondo de saco que se denomina fornix vaginal, que está en la parte craneal de la vagina y que hay que tener en cuenta también en los casos de inseminación. La cerda es una especie que tiene una transición paulatina entre el cuello del útero y la vagina, por lo tanto no presenta un fornix vaginal. El útero es un órgano que vamos a encontrar dentro de la cavidad abdominal. El cuello, habitualmente, en un útero vacío, un útero de este color rojo, está ubicado a nivel del pubis, es decir, a nivel de la primera porción de la pelvis. Cuando se produce la gestación y a medida que esa gestación va avanzando, empieza a producirse un desplazamiento. El contenido que va a tener este útero, feto más las bolsas y el líquido, es un contenido de mayor densidad que el contenido intestinal. Por ende, el útero va a ser o va a tener un peso específico mayor que el intestino y va a ser el útero quien se ubique sobre el piso del abdomen, desplazando hacia dorsal y hacia craneal a las vísceras digestivas. ¿Bien? Más allá de eso, hay, como todos sabemos, vísceras que son un poco más fijas dentro del aparato digestivo. El rumen podría ser un caso, el ciego y la parte derecha del colon ascendente en el caballo sería otro caso. En el caso de la yegua, este útero grávido, gestante, va a ir hacia el piso del abdomen, pero algo hacia la izquierda, mientras que en el caso de la vaca, esa posición va a ser la opuesta, quizá hacia ventral, hacia el piso, y quizá algo hacia la derecha, de tal manera que el rumen no se desplaza demasiado. En la vaca se va a ubicar en el receso supramental, es decir, va a estar por encima del aumento mayor. Lo mismo va a pasar la mayoría de las veces en el caso de la pérdida. Cuando se produce en una gestación muy avanzada y casi a término, el útero llega a ubicarse ya en contacto con el hígado en alguna especie. Es decir, bien hacia craneal, bien hacia la región sifoidea, el hipocondrio. Esto ocurre en las diferentes especies que estudiamos, es decir, un desplazamiento por el piso y hacia craneal. Los ovarios van a ser traccionados por el propio meso del útero y llevados en dirección cráneo-ventral, en todos los casos. Tanto el ovario como las trompas, como
el útero están sostenidos por una estructura que se denomina ligamento ancho del útero, que está formada por el meso del ovario, mesovario, el meso de la trompa uterina, se llama mesosalpinx, y el meso de el útero, que se denomina mesometrio. Estos tres mesos van a formar una serie de ligamentos, entre ellos el borde craneal del ligamento ancho, es decir, el borde craneal, podemos decir, del mesovario, forma el ligamento suspensor del ovario. Este ligamento va desde el ovario, o el borde craneal del ligamento ancho, hasta el techo del abdomen, habitualmente la pared lumbar, puede llegar hasta los pilares del diafragma, en algún caso. Por otro lado, el propio mesovario o este ligamento este ligamento ancho genera el ligamento propio del ovario, este es el ligamento suspensor del ovario, el ligamento propio del ovario, que une el polo o la extremidad uterina del ovario con el cuerno del útero. Y por último, mesovario, mesometrio se originan en la pared abdominal, mientras que el mesosalpinx se origina del propio mesovario, es decir, se desprende del propio mesovario, dividiendo a ese mesovario en dos partes, una parte proximal, mesovario proximal, más amplia, más larga, y una parte distal que se denomina mesovario distal. Entre el mesovario distal y el mesosalpinx, esto es mesosalpinx, esto es mesovario distal, esto sería el mesovario proximal. Entre estas dos estructuras, decía, aquí se encuentra el borde limitante del peritoneo para este esquema. Entre estas dos estructuras, mesosalpinx y mesovario distal, se forma un espacio que se denomina bolsa ovárica. En esta bolsa suele estar ubicado el ovario en las diferentes especies. Siempre está ubicado el ovario en el caso de la perra. ¿Por qué? Porque la disposición de estos mesos en la perra determinan que la entrada a esa bolsa ovárica sea muy pequeña o la abertura de la bolsa ovárica sea muy pequeña, impidiendo que el ovario pueda estar fuera de la bolsa. En las demás especies la abertura es mucho más amplia, por lo que el ovario puede desnudarse o sacarse de esa bolsa ovárica. En todos los casos, en la perra, se va a encontrar un ovario cubierto o dentro de la bolsa ovárica. El órgano copulador de la hembra está representado por la vagina y el vestíbulo. La vagina es un tubo que se continúa hacia el caudal del útero, que está ubicada en la cavidad pelviana, alrededor del cuello uterino. La vagina presenta, salvo en la cerda, un fondo de saco denominado fornix vaginal, formado por la parte vaginal del cuello. Su porción más craneal está recubierta por peritoneo, sobre todo en la parte dorsal, a nivel de la excavación rectogenital, lo que es en algunas especies una entrada hacia la cavidad peritoneal, úrica, y se prolonga hasta una línea más o menos marcada, dependiendo de la especie, que es la línea del himen. Una línea donde se nota claramente un cambio de una mucosa con algunos pliegues a una mucosa más lisa, marcando en ese caso el comienzo del vestíbulo vaginal. El vestíbulo vaginal es la porción más caudal de este tubo, es la porción compartida entre aparato urinario y aparato genital. En el piso de este vestíbulo vaginal vamos a encontrar el orificio uretral externo, es decir, la desembocadura de la uretra femenina. Esa uretra femenina puede tener un fondo de saco
a caudal de su desembocadura. Ese fondo de saco se denomina divertículo uretral, en el caso de la cerda de la vaca, o puede tener una especie de elevación que se denomina tubérculo uretral en el caso de la perra. Habitualmente ese orificio uretral externo está representado por una línea longitudinal general o transversal. Aquí tenemos la desembocadura de la uretra en el vestíbulo vaginal, la vagina, el vestíbulo, el divertículo suburetral. Esta cara dorsal de la vagina está recubierta por peritón. Ya como genitales externos encontramos la vulva y el clítoris. La vulva está formada por dos pliegues, dos labios que se disponen uno a la derecha y otro a la izquierda, que se unen por dos comisuras, una comisura dorsal y una comisura ventral. En general, la comisura dorsal es una comisura redondeada, mientras que la comisura ventral tiende a ser más aguda. En la yegua esa disposición es opuesta, es decir, la comisura ventral suele ser redondeada. Los labios forman un cierre que se denomina rima pudendi, fisura de la vulva. Sobre la comisura ventral se encuentra un órgano formado por cuerpos eréctiles que presenta diferentes características en las especies, que se denomina clítoris, ubicado o con un pliegue, que es el prepucio del clítoris, y en este caso de la yegua, dentro de una fosa del clítoris que presenta una serie de senos. En cuanto a la irrigación de las estructuras o los órganos genitales femeninos, vamos a tomar en cuenta estas arterias. La arteria ovárica, que es una rama de la aorta abdominal, que similar a lo que ocurre con la arteria testicular antes de ingresar al ovario, hace un recorrido bastante tortuoso, bastante sinuoso, algo poco frecuente en el caso de las arterias, que tienen un trayecto más bien rectilíneo. Esta arteria uterina da una rama para la trompa uterina y una rama para el útero, es decir, una rama tubárica y una rama uterina. El retorno de la sangre se da por la vena ovárica, que va a desembocar en la cava caudal y en el caso de la izquierda en la vena renal izquierda. Esta disposición, que es similar si se quiere o que tiene algunos puntos en común con la vena testicular, esta disposición entre arteria y vena permite que algunas sustancias, por ejemplo las prostaglandinas que se secretan a nivel del útero, lleguen, de acuerdo a la disposición que tiene la vena con respecto a la arteria, lleguen al ovario sin la necesidad de tener que llegar al corazón y volver por la aorta. Es decir, llegan al ovario por un pasaje transmural, es decir, desde la vena, desde la sangre de la vena, pasan estas sustancias, estas prostaglandinas, a la sangre arterial y por la sangre arterial llegan al ovario, por ejemplo, para producir la ruptura del cuerpo lúteo. La arteria uterina, que es una arteria que se encuentra en las grandes especies como arteria, es decir, en las rumiantes, la cerda y la yegua, esta arteria uterina
es rama del ilíaca externa, en el caso de la yegua, rama del ilíaca interna en las rumiantes y en la cerda. Esta arteria uterina, como tal, no existe en las carnívoras, sino que el útero está irrigado por una rama de la arteria vaginal. La arteria vaginal, que está en todas las especies, en el caso de las carnívoras da una rama importante para el útero que se llama rama uterina de la vagina. La arteria uterina puede ser o viene en los rumiantes y en la cerda de la ilíaca interna, perdón, la arteria vaginal viene en los rumiantes y en la cerda de la ilíaca interna, y en el caso de la yegua y de las carnívoras es una rama de la pudenda interna. Y por último, 3 arterias que van a irrigar el vestíbulo, la vulva y el clítoris, que se llaman vestibular, labial, dorsal y arteria del clítoris, y que son ramas de la pudenda interna. Todas estas arterias corresponden a la irrigación de los órganos genitales femeninos. Estas han sido algunas generalidades de los órganos genitales femeninos.